Tema, área de figuras planas. Entonces, miren, la guía empezaba con una situación en la cual se muestra el piso del salón de danzas donde practica Valentín, ¿sí? La forma que tiene ese salón es rectangular y está conformada por baldosas que tienen 50 centímetros de lado cada uno, ¿sí? O sea, 50 y 50, ¿sí? Tiene los lados 50, 50, 50 y 50. Cada baldosa de esas tiene esa medida por cada uno de los lados, 50 centímetros por 50 centímetros. Entonces, dice ahí, si hay 10 baldosas a lo largo y 5 baldosas a lo ancho, ¿cuál es la superficie del piso del salón? Lo que sigue en el documento es una explicación paso a paso de lo que se hace para calcular esa superficie. ¿Ya? Listo, me están diciendo que tengo 10 a lo largo y 5 a lo ancho. ¿Ya? Como tengo 10 a lo largo y 5 a lo ancho, en lugar de contar cada una de las baldosas, lo que podemos hacer es multiplicar el largo por el ancho, ¿cierto? Y así tendremos la cantidad de baldosas total. 10 por 5, 50. O sea que en total en el salón hay 50 baldosas. ¿Bien? Ahora, cada baldosa tiene por medida de cada lado 50 centímetros por 50 centímetros. Bien, eso quiere decir que tiene un área, ahorita explico qué es esto, tiene un área de 50 por 50, o sea, 50 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho. ¿Se acuerdan que el tema pasado, que eran las medidas de superficie, yo les dije que la superficie mide dos dimensiones? Sí. El largo y el ancho, esas son las dos dimensiones que mide el área. Entonces, por eso, aquí dice que cada baldosa tiene esta área, porque tiene 50 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho. Bien, simplemente multiplicamos esos dos valores y obtenemos entonces un área de 2500 centímetros cuadrados. Otra cosa que ustedes ya saben es que la superficie se mide en centímetros cuadrados, en metros cuadrados, en decímetros cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Bueno, entonces, como tenemos un salón de 50 baldosas y cada baldosa tiene una superficie de 2500, entonces tenemos un área total del salón de 125.000 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué 125.000 centímetros cuadrados? Porque tengo 50 baldosas y cada baldosa tiene un área de 2500. Entonces me queda 50 por 2500. ¿Listo? Bueno. Jeremy, préndeme la cámara. Jeremy, Daniel, ¿me prenden la cámara, por favor? Ok. Quédate así. ¿Sí? Es que te vi bailando. Me pregunto por qué. ¿Sí? Daniel, Camila Caicedo, Mariana Castaño, todos los que faltan por cámara me la encienden, me hacen un favor. Damián. Bueno, continúo. Entonces, aquí está la definición de área. El área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura geométrica plana. Repito, el área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura geométrica plana. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, esta figura, espérate, yo la hago mejor aquí. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, esta figura, ¿sí? Por ejemplo, el área que vendría siendo, el área es la medida de toda esta superficie que está aquí, que estoy rayando, ¿sí? El área de toda esta medida, de toda esta parte interna de la figura. Eso es el área. ¿Listo? El área es todo esto. Toda la parte interna de la figura. ¿Listo? ¿Y cómo se mide cómo se mide el área? Pues se mide en unidades cuadradas, tal y como lo vimos cuando expliqué lo de superficie. Es decir,
milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿sí? Todas las unidades de medida, pero en cuadrados. Esa es el área. Entonces, el área es la medida de toda la región interna de la figura geométrica. ¿Bien? Esa es la definición de área. Entonces, por eso aquí me están preguntando cuál es la superficie del salón. Superficie o área son sinónimos. ¿Listo? Entonces, aquí me están preguntando básicamente es por la medida de toda esta parte interna del salón donde practica danzas Valentino. ¿Listo? Eso es el área. Bueno, entonces continuando, como aquí hablamos de figuras geométricas, nosotros a lo largo de este año hemos visto varias de esas figuras, ¿cierto? Aquí hay algunas de ellas. Triángulo, rectángulo, cuadrado, paralelogramo, rombo, trapecio, polígono regular y esta que es el círculo, ¿listo? Que ya es conocido por ustedes. Bien. Entonces, como estamos hablando que el área es lo que mide dentro de una figura geométrica, pues entonces tenemos estas 8 figuras geométricas, digamos que elementales, básicas. Y para calcular el área en cada una de esas figuras, hay una expresión matemática que me ayuda a resolverlo. ¿Ya? Por ejemplo, en el triángulo tengo esta expresión matemática. B por H sobre 2. B es la base y H es la altura. ¿Sí? ¿La base qué es? La base es la medida del lado horizontal del triángulo. ¿Listo? Y la altura es lo que mida desde esa base hasta el vértice de arriba. ¿Listo? Esa es la altura. Entonces, para calcular el área de un triángulo, de cualquier triángulo, de cualquiera, simplemente debo multiplicar la base por la altura y lo que me dé esa multiplicación debo dividirla entre 2. ¿Listo? Así es como se calcula el área de un triángulo. Por ejemplo, voy a ir por acá para mostrarles cómo. Ok. ¿Listo? Bueno, miremos aquí. Aquí tenemos una primera figura. ¿Cierto? Aquí tenemos. Esta figura es un triángulo. Mira que es un triángulo diferente al que está en la guía. ¿Cierto? Pero su fórmula no va a cambiar. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es A igual a B por H sobre 2. Base por altura sobre 2. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que B es la base y la base es la distancia horizontal del triángulo. Entonces, ¿cuánto mide la base de este triángulo que está aquí? Profe, la base mide 5 in, pero como se va hasta por acá, no sé si Bueno, sería 20 o 5. No, 20 no es, porque esta medida punteada no corresponde al triángulo. El triángulo es solamente lo que está aquí. Esto. O sea, profe, Esto es el triángulo. sería 5 in. 5. Es 5 in. Ese in son pulgadas. ¿Listo? 5 pulgadas, 5 in. 5 mide la base de este triángulo. Correcto, 5. Muy bien. Solamente nos ocupamos de esta medida de aquí. ¿Listo? No es 20 porque esta parte no hace parte del triángulo. ¿Sí? Es como estar midiendo un espacio vacío. Y eso no es correcto, ¿no? Entonces sería 5. ¿Listo? Entonces la base es 5. Lo voy a ir cambiando. 5 por H. H es la altura. ¿Cuál es la altura del triángulo? 8 pulgadas. 8 pulgadas, correcto. La altura del triángulo es 8. Recuerden lo que yo le dije, la altura. La altura va desde la base hasta el vértice más alto. ¿Listo? Esa es la altura del triángulo. Y miren, aquí tengo. Por eso es que se hace esta línea punteada aquí. Para poder señalar la base, para poder decir que esta es la base, que hace parte de la base.
Entonces, desde aquí, desde la base, hasta el vértice más alto. Eso mide 8 pulgadas. Entonces sería 5 por 8. ¿Listo? Y cuando yo haga esa multiplicación, debo dividirlo entre 2. Entonces, 5 por 8. 40. 40. Correcto, 5 por 8, 40. Y luego 40 dividido entre 2. 20. Correcto. ¿Listo? Entonces la medida del área es 20. ¿20 qué? Unidades cuadradas. ¿Cuál es la unidad aquí? Pulgadas cuadradas, ¿no me podría pulgadas cuadradas? Claro que sí. Entonces, pulgadas cuadradas. Esa es la medida del área de ese triángulo. ¿Listo? Entonces, miren lo que ustedes necesitan para encontrar el área de cualquier triángulo. Necesitan la base, la altura, multiplicar y luego dividir por 2. ¿Listo? Esos son los 3 pasos para encontrar el área. Base por altura dividido 2. ¿Listo? Esa es la expresión para calcular el área de cualquier triángulo. Niños, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que se haya generado? No, profe, está fácil. Ah, fácil. Profe, ¿usted de dónde saca el 2? El 2 es una fórmula. Profe, la fórmula que se utiliza. El 2 siempre va a pertenecer. El 2 siempre va a pertenecer en la fórmula, ¿listo? Pero le voy a explicar por qué, de dónde sale el 2. Ustedes saben qué figura es esta, ¿cierto? La que tengo en la mano. Sí, un cuadrado. Un rectángulo. Un rectángulo, ¿cierto? Tengo un rectángulo. Voy a mostrarles por aquí, voy a volver nuevamente la guía. ¿Cuál es la fórmula del rectángulo? B por H. Base por altura, ¿cierto? Muy bien. Ahora, miren, ¿qué pasa si yo doblo el rectángulo? ¿Qué figura se me formó? El triángulo parecido al de ahorita. ¿Y cuántos triángulos se formaron al doblar el rectángulo? 2. 2. La fórmula del triángulo es casi lo mismo que la del rectángulo, pero dividido por 2. Porque del rectángulo nacen 2 triángulos. ¿Sí ven? Por eso siempre va a ser 2. Del rectángulo nacen 2 triángulos. Por eso la fórmula del triángulo va dividido entre 2 y la del rectángulo no. ¿Listo? Entonces, O sea que cada cosita tiene su fórmula. exactamente. Cada figura geométrica tiene su fórmula. ¿Listo? O sea que el rectángulo, cuando usted nos pone un problema de rectángulo, solo tenemos que multiplicar base por altura y ya. Usted lo ha dicho todo. Usted me acaba de inventar y acaba de explicar esa parte. Muy bien. ¿Listo? Entonces, el área... Y en el trapecio... Por parte, dime, Ana. Profesor, Dime. profe, Dime. lo que pasa es que yo acabé de entrar por un problema de internet y que si me podías hacer el favor de explicarme. Bueno, cuando sea así, chicos, cuando sea así, recuerden que de geometría solamente tengo una hora. ¿Listo? Entonces, cuando sea así, recuerden que tienen ya el video posterior después para ver la parte del principio que no pudieron ver, ¿listo? Pero durante toda la clase yo vuelvo y repito lo que dije al principio, ¿listo? Entonces, calmado que vamos por partes, ¿listo? Entonces, Ana, lo que he dicho hasta ahora es simplemente que cada figura geométrica tiene una fórmula matemática que me ayuda a encontrar su área. Apenas hemos empezado y hemos hablado del triángulo. El triángulo tiene por fórmula B por H sobre 2. ¿Quién es B? La base. ¿Y qué es una base? La medida horizontal del triángulo. ¿Listo? ¿Qué es H? La altura. ¿Y qué es la altura? Pues es la distancia desde la base, por decirlo así, desde el suelo hasta el vértice más alto. ¿Listo? Esa es la altura. Multiplico esos dos valores y después, según la expresión matemática, lo divido entre 2. Bien, entonces acabo de hacer un ejemplo aquí en el tablerito explicando eso. ¿Sí? La base de este triángulo es 5,
la altura es 8, multiplico esos dos valores, 5 por 8, 40, y luego lo divido entre 2, quedándome 20 y cuadrado. ¿Listo? Eso sí, la respuesta, chicos, no se le olvide escribir el cuadrado en la unidad de medida. Si usted no me escribe el cuadrado, entonces ya va quedando algo erróneo. ¿Bien? Ojo con ese cuadradito que está. Gracias. Listo, Hanna. Entonces, paso Tengo a la... una pregunta. Claro, dime. ¿Qué significa A igual a P? ¿O qué es una R? ¿Dónde? En el En el cuadrado. Es una L, significado de lado. Listo. Vamos por partes. Vamos aquí con el rectángulo. ¿Listo? El rectángulo es fácil porque simplemente identificamos la base y la altura. ¿Listo? Entonces recuerden que es base por altura. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar eso. Aquí vamos a buscar un rectángulo aquí en todos los ejemplos que tengo. El primero es un rectángulo. No, profe. ¿Por qué no? Viéndolo de lado se podría decir que sí. cuadrado. Sí, está derecho, sino que si lo volteamos sería un rectángulo. Exacto. Además, ojo que se están dejando llevar por la vista. Miremos las medidas. La característica de un cuadrado es que todos sus lados miden lo mismo. ¿Le parece que 18 es igual a 20? No, profe. No, entonces, cuando eso no ocurre, estamos hablando de un rectángulo. Entonces, Profe, una pregunta, ¿qué es eso de FT? Bueno, calma, que ya lo explico. Por ahora concentrémonos en la fórmula, ¿sí? Concentremos en la fórmula. Área igual a base por altura. Simplemente, nada más. ¿Cuánto vale la base de este rectángulo? 18 FT. 18 FT. ¿Cierto? ¿Y cuánto vale la altura? 20 FT. Solamente digamos la medida. 18, 20. ¿Listo? Muy bien. Ahora lo único que debo hacer es multiplicar 18 por 20. 360. 360. Entonces tomo la medida que es FT y la elevo al cuadrado. A metros cuadrados. La elevo al cuadrado. Al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué es FT? FT es una medida inglesa que se llaman pies. ¿Listo? O sea, ¿vale 20 pies? 60 pies cuadrados es el área de este rectángulo. ¿Listo? ¿Qué significa? ¿Por qué para pies utilizan la FT y no la P? ¿Cierto? Buena pregunta, ¿sí o no? Porque pie en inglés, ¿cómo se dice? 10. Foot. 10 de 10. Profesor, Foot. En inglés se dice foot. ¿Listo? Por eso utilizan la letra FT. ¿Listo? Es como la I ahorita. Esta I significa pulgada. ¿Y por qué se utiliza la I y la N? Porque pulgada en inglés es inch. ¿Sí ven? Y el inglés metiéndose el inglés metiéndose aquí. ¿El 2 dónde? abajo de H. No, señor. ¿El 2 va con quién? ¿Con qué figura? Profe, yo ya sé. El 2 solamente va cuando es un triángulo, Jeremy. Ojo. Triángulo. ¿Sí? En cambio, como aquí es un rectángulo, no lo voy a dividir por 2. ¿Cómo te ocurre? ¿Listo? Profe, yo tenía una duda ahorita en la guía que era con el trapecio y con el otro. Triángulo, rectángulo. Por ahora vámonos por partes. No nos adelantemos. Recuerda que no estás solo. Tienes 41 compañeros más aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, como vamos por partes, triángulo y rectángulo, ¿claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces recuerden que se parecen mucho las fórmulas. La única diferencia es que el triángulo lo divide entre 2 y el rectángulo no. ¿Listo? Bueno, pasamos al cuadrado. Como la característica fundamental de un cuadrado es que todos sus lados son iguales, entonces la expresión matemática que me ayuda a hallar el área es tomar la medida de ese lado y elevarlo ¿a qué? Al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, un cuadrado tiene por lado 5 centímetros.
¿cierto? Entonces, el área, ¿cómo lo calcularía? Elevando 5 al cuadrado. ¿Listo? Así se calcularía el área de un cuadrado. Esto es fácil porque simplemente es tomar la medida, la única medida que tengo, y elevarlo ¿a qué? Al cuadrado. ¿Listo? Esa es la forma de hallar el área de un cuadrado. Observemos aquí. Busquemos un cuadradito aquí en los ejemplos. Listo. ¿Este es un cuadrado? No. No, No. profe. ¿Un cuadrado? Ese. Este sí es un cuadrado. Entonces, la fórmula es área igual a L a la 2. ¿Listo? ¿Qué significa L a la 2? Pues que vamos a tomar su lado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Solamente 27 pulgadas. Correcto, solamente necesitamos uno, ¿no? Solamente necesitamos uno. 27 pulgadas. Y la fórmula me dice que ¿qué haga con ese lado? Lo eleve al cuadrado. ¿Y cuánto da 27 al cuadrado? Ay, ya voy, espere. 81. No. ¿Qué significa 27 al cuadrado? 729. Eso. 27 al cuadrado es 729. Por ¿Listo? 27 por 27. Exactamente. El cuadrado significa que voy a multiplicar dos veces por el mismo, dos veces el mismo valor, ¿sí? Eso significa el cuadrado. Entonces, el área del cuadrado, para hallarlo, simplemente tomo la medida de uno de sus lados, que como todos son los mismos, y lo elevo al cuadrado. Resuelvo la potencia y ahí me queda el valor del área. ¿Listo? Entonces, área igual a L cuadrado. En este ejemplo es 27 al cuadrado. ¿Listo? 27 al cuadrado significa 27 por 27, es decir, 729. Como la medida es in, o sea, pulgada, entonces el resultado es pulgada al cuadrado. ¿Listo? ¿Preguntas acerca del área del cuadrado? No, ya. Yo no tengo ninguna. Ok. Ya no. Bueno, el paralelogramo es fácil. ¿Por qué? Porque es la misma fórmula que tiene ¿quién? Profe, la que tiene el rectángulo. Correcto. La fórmula del paralelogramo es la misma que tiene el rectángulo. ¿Listo? O sea que solamente debemos identificar dos cosas. La base y ¿qué? Y la altura. ¿Listo? Es lo único, las dos cosas que yo debo identificar en un paralelogramo. ¿Cuál es la diferencia entre un paralelogramo y un rectángulo? En que el paralelogramo va diagonal. ¿Sí ven? Que tiene dos lados diagonales. Esa es la diferencia. Por eso la fórmula es la misma. ¿Sí? No cambian absolutamente nada. Voy a mirar si aquí en los ejemplos que preparé tengo algún paralelogramo. ¿Listo? Ay, no tengo. Bueno. No tengo ningún paralelogramo aquí en los ejemplos que preparé. Pero podemos hacer un ejemplo. ¿Listo? Podemos hacer un ejemplo. Supongamos que este paralelogramo de aquí tiene una medida de base de 12 centímetros. ¿Listo? Y que tiene una altura de 5 centímetros. ¿Cuánto es su área? Entonces su área sería 60. ¿60 qué? 60 centímetros cuadrados. Correcto, 60 centímetros cuadrados. Ese es el área de un paralelogramo, ¿sí ven? Es muy fácil, porque es muy parecido al rectángulo. ¿Listo? ¿Preguntas allí sobre el paralelogramo? No, señor. Ok, listo, entonces vamos a... Cuando uno va a resolver el paralelogramo, no importa en qué forma esté, No. parado, acostado, siempre va a No ser lo mismo. importa, exactamente. El todo es que identifiques que dos laditos van diagonales, ¿listo? ¿Ya? Si identificas eso, entonces ya sabes que están hablando de un paralelogramo. ¿Listo, Samuelito? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces avanzando. Antes de que dime, Juan Pablo. Siempre van a ser metros cuadrados. ¿Me repites, por favor, que creo que te escuché un poquito?
Que si siempre tienen que ser metros cuadrados o también cambia. Sí, la unidad va a ser siempre en cuadrados, ya sea centímetro, metro, kilómetro, pulgada, pie, ¿sí? La que sea, pero siempre la respuesta va a ir en el cuadrado, siempre, siempre, siempre. En el caso del área, ¿no? Porque el área está midiendo dos dimensiones, largo y ancho. Por eso siempre las respuestas van a ir al cuadrado. ¿Listo? Gracias. Ok. Bueno, veo que están escribiendo al chat, pero yo no puedo verlo porque estoy compartiendo pantalla. ¿Listo? Entonces todavía no puedo leer lo que me están escribiendo. Siguiente figura, el rombo. No me voy a mover por la boca. ¿Listo? El rombo, ustedes ya hemos hablado bastantico de él anteriormente, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, para calcular el área de un rombo, me dice la fórmula matemática que yo debo multiplicar estas dos letras D, una D mayúscula y una D minúscula. ¿Qué significa la D mayúscula? Diagonal mayor. Y diagonal minúscula. Correcto. Pero la pregunta es, ¿qué es eso de diagonales? Pues las diagonales son esas líneas que dividen el rombo exactamente por la mitad, ¿sí? Es decir, así. Por ejemplo, esta línea que yo estoy trazando aquí es una diagonal. ¿Listo? Y esta otra línea que yo estoy trazando aquí será la otra diagonal. ¿Ya? ¿Cómo hace usted para identificar? Profe, la primera diagonal que trazaste sería la de la D mayúscula. Todo depende, sí, porque es que pueden cambiar. Si el ejercicio me dice que la diagonal que va vertical es más grande que la horizontal, entonces esa es la diagonal mayor. ¿Listo? Pero si me está diciendo lo contrario, es decir, que la diagonal horizontal es más grande que la vertical, entonces la D mayúscula sería la que va así. ¿Sí ven? Esta fórmula que se pone aquí es un ejemplo, pero todo depende de cómo esté el ejercicio. ¿Listo? Igual, eso no importa cuánto mide la mayor ni cuánto mide la menor. Usted sabe que al fin de cuentas las dos se van a ¿qué? A multiplicar. Exactamente. Entonces no importa al fin de cuentas cuál es la mayor y cuál es la menor. ¿Listo? Entonces se multiplican esas dos diagonales y se divide entre 2. ¿Listo? Esa sería la fórmula del rombo. ¿Bien? Listo. Entonces estaba diciendo que para calcular el área del rombo simplemente debemos mirar las medidas de sus diagonales. ¿Listo? La diagonal vertical y la diagonal horizontal. Al fin de cuentas, les digo y les doy ese consejo, no importa quién sea la mayor ni quién sea la menor, porque las dos se van a multiplicar. ¿Listo? Entonces, no va a importar. ¿Horizontales así o verticales así? Entonces, no va a importar quién sea la mayor y quién sea la menor. ¿Listo? Después de multiplicar esas diagonales, se divide entre 2. ¿Bien? Entonces, vamos a ver si tengo por aquí un ejemplo de un rombo. Vamos a ver. Creo que no, yo no saqué rombos, puros triángulos y rectángulos. Bueno, entonces inventémonos otras medidas para el rombo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, supongamos que en este rombo que está aquí en la guía, tenemos unas medidas de, a ver, supongamos que esta diagonal mayor mide 8 metros. ¿Listo? Y esta diagonal menor mide 3,5 metros. Listo, ya tengo las medidas de las dos diagonales. Entonces, ¿cuál sería su área? ¿Qué debo hacer con sus diagonales? Multiplicarlas. Multiplicarlas, correcto. Entonces sería 8 por 3,5. 28. Correcto, 28. ¿Listo? ¿Y luego qué hago con ese 28? Dividido entre 2, 14. Correcto, muy bien. 28 lo divido entre 2, me queda 14. ¿14 qué? 14 metros cuadrados. 14 metros. ¿Listo? 14 metros. Y como estamos hablando de área, le ponemos el cuadrado. Esa será el área de ese rombo si tuviera esas medidas.
¿Listo? Entonces, si ven que al fin de cuentas no importa quién es mayor y quién es menor. Lo que deben saber es que esas dos diagonales deben multiplicarse. Sí, profe. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿preguntas acerca del rombo? No, profesor, no está claro. No. Listo. Bueno, ahora sí, vámonos con el trapecio, que Cristian aquí tenía unas preguntas del trapecio. Primero, observemos lo siguiente. El trapecio se conoce porque tiene dos bases, ¿cierto? ¿Cómo así dos bases? Sí, claro, tiene esta medida que es completamente distinta a la medida que está acá. Distinta no, es más grande, ¿cierto? Las dos bases del trapecio tienen dos bases, una más grande que la otra. ¿Bien? Esas son las características del trapecio. Entonces, para calcular el área de un trapecio necesito tres valores. ¿Cuáles son esos tres valores? La base más grande, la base más pequeña y ¿qué? Y la altura. Y la altura, ¿listo? Esas son las tres medidas que yo debo conocer de un trapecio. ¿Cuál es la base más grande? Pues el lado más grande que encuentres. ¿Listo? La base mayor es el lado más grande. La base menor es el que está al frente, pero sea más pequeñito. ¿Listo? Pues usted sabe que es la distancia desde la base hasta la otra base, ¿sí? Lo que está verticalmente. Esa es los tres valores. Ahora, ¿qué me dice la fórmula matemática? La fórmula matemática me dice, ¿qué haga qué con las bases? ¿Qué debo hacer con las bases? Profe, sumarlas. Sumarlas. Las debo sumar, correcto. Las dos bases las debo sumar. La base mayor con la base menor se deben sumar. Después de que haga esa suma, ¿qué debo hacer? Multiplicarlo por la Multiplicarlas altura. por la altura. Debo multiplicarlo por altura. Y luego todo el resultado se divide Lo divide por dos. Entre dos. entre dos. ¿Listo? Correcto. Esa es la forma de hallar el área de un trapecio. ¿Listo? Vamos a darle valores aquí, por ejemplo. La base mayor, pongámosle que mide 10. 10 kilómetros. ¿Listo? La base menor, supongamos que mide 5,4 kilómetros. Y la altura, pongámosle que mide 4 kilómetros. Listo, ya tengo mis tres medidas. Base mayor, 10 kilómetros. Base menor, 5,4 kilómetros. Y altura, 4 kilómetros. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el paso a paso que me dice la expresión matemática. Voy a escribirlo por aquí, ¿listo? Entonces, área es igual. Mantengamos el micrófono cerrado porque se escuchan fondos. Ok, muy bien. Entonces, abro paréntesis. ¿Qué me dice? Que escriba la base mayor. ¿Cuánto vale la base mayor? 10 kilómetros. 10 kilómetros, muy bien. Más la base menor. 5.4 kilómetros. 5.4, correcto. Luego, ¿qué me dice? Cierre paréntesis. 15.4, propiedad. Por, venga, no se me adelanten en los procesos, vamos por partes, ¿sí? Y altura, que es 4 kilómetros, correcto. Y todo eso dividido En dos. en 2. Muy bien. Eso, Ahora sí, la suma. Primero la suma. 15,4. Primero va la suma, ¿no? 15,4 por 4 dividido 2. ¿Listo? Ahora sí multiplico lo que debo multiplicar. 15,4 por 4. 61.6. 61.6. 61.6 dividido 2. Muy bien. ¿Eso es igual? 30.8 ¿qué? Metros cuadrados. Kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados. Correcto, muy bien. Y ahí está. Cristian, ¿cuál era la pregunta que tenías acerca del trapecio? No, profe, que es que como estaba viendo desde mi guía, que yo tengo la guía abierta,
que porque si en la diagonal, en el rombo, ¿No era el trapecio? se podía hacer de todo, pues podía multiplicar, no importaba el valor. Y aquí porque sí, ¿Dónde sí importa? ¿En el trapecio? ¿Porque importa el mayor y el menor? No, tampoco. Usted a fin de cuentas sabe que tiene que sumar las dos bases, ¿sí? No importa quién sea la mayor y quién sea la menor, ¿sí? Profe, y en ese trapecio, la otra altura, por decirlo así, la que está al lado izquierdo, eso es que... Es la misma, es la misma. Ah, ¿Ya? ¿cuál es? Exactamente, la altura del lado derecho e izquierdo es la misma. ¿Listo? Ah, Son iguales. Ok. Bueno, entonces avanzamos ya para ir finalizando. Polígono regular. Ustedes saben que un polígono regular es aquel polígono donde todos sus lados miden lo mismo. Igual. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el área de un polígono regular? Aquí me está diciendo que es P mayúscula por A dividido entre 2. ¿Sí? ¿Quién me pregunta, Jeremy? ¿No? Ok, bueno, mientras activa el audio, continúo entonces. Dime, Laura. Se le fue, ok. Bueno, entonces me dice aquí que el área de un polígono regular es P mayúscula por A dividido entre 2. ¿Qué es P mayúscula? Perímetro. La P mayúscula es perímetro. Y la A minúscula es apotema. Ya explico qué es eso. El perímetro, ustedes ya saben qué es, ¿no? El perímetro es la suma de todos los lados de la figura. ¿Sí? Entonces, como todos los lados son el mismo, usted simplemente va a sumar varias veces ese mismo valor. Por ejemplo, ¿cuál sería el perímetro de este polígono si tengo de lado 2 centímetros? Entonces, ¿qué suma? 10. 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2. El perímetro aquí sería 12 centímetros, ¿listo? Entonces, el perímetro es la suma de todos los lados de la figura, ¿listo? Ahora, ¿qué es el apotema? El apotema es la distancia que existe entre cualquier parte del lado y el centro del polígono, ¿listo? El apotema es la distancia que existe entre cualquier lado y el centro, ¿listo? Es decir, desde la mitad de los laditos hasta el centro. Estos son apotemas. Todas estas líneas que estoy trazando aquí son apotemas, miren. Voy desde la mitad de los laditos hasta ¿dónde? Hasta el centro. ¿Listo? Todas estas líneas que acabo de hacer aquí se llaman apotemas. ¿Bien? Entonces, supongamos que en este mismo polígono el apotema mide 1,3 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el área aquí? Es la fórmula que haga ¿qué? Que multiplique el perímetro por el apotema. ¿El perímetro cuánto es? 12. ¿Y el apotema cuánto es? 1.3 o 0,3. 3, muy bien. ¿Cuánto da 12 por 1.3? Da 15,6 15,6. o punto 6. ¿Listo? 15.6, 15,6, muy bien. ¿Y luego qué hago con ese 15.6? Profe, se divide entre 2. Se divide entre 2. ¿Y cuál es el resultado? 7.8. Correcto. Entonces, el área de este polígono regular es 7.8 centímetros cuadrados. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca del polígono regular? Fácil. Por allá son un perrito. Bueno. Y nos queda el último, el círculo. ¿Listo? El círculo
La expresión matemática es esta. Pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto este símbolo? Y significa pi, significa 3,40. Sí, profe, eso significa 3.1416. Correcto. Exactamente. Ese símbolo es un número, una constante, un valor que siempre va a tener lo mismo, que se llama pi. ¿Listo? Se llama pi. Pi es una letra griega. ¿Listo? Que representa aquí en matemáticas el valor de aproximadamente 3,14. Algunos también lo llaman como 3,1416. ¿Listo? No sé si ustedes lo sabían o alguna vez les dije, yo tengo ese símbolo aquí en la espalda, ¿sí? Así como tengo este de aquí. Bien, entonces este es el número pi y ojo que siempre va a tener ese mismo valor. ¿Qué valor va a tener? 3,14. ¿Listo? Ese símbolo siempre va a tener el valor de 3,14. Y tengo aquí la letra R. ¿Y qué es la letra R? La letra R es el radio del círculo. El radio es la distancia que va desde el centro del círculo hasta cualquier parte de la circunferencia. ¿Listo? Este, por ejemplo, es un radio, esto es un radio, esto es un radio, ¿sí? Toda medida desde el centro hasta cualquier borde del círculo es un radio. ¿Listo? ¿Usted ha visto que en la bicicleta todos esos alambres que van desde la mitad hasta la rueda se llaman radios? Sí. Precisamente por eso, porque van desde el centro de la rueda hasta el contorno, hasta el marco, ¿listo? Por eso se llaman radios. Bien, entonces lo único que necesito saber aquí en el círculo es el valor del radio. Supongamos que en este ejemplo de acá, yo tengo un radio de 4 metros. ¿Listo? Supongamos que tengo un radio de 4 metros. Bien, es lo único que necesito saber. ¿Cómo calculo su área? Pues el área es igual al símbolo pi, ¿que vale cuánto? 3,14. Te voy a tomar al 3,14 y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? 4 metros. 4. Por 4, que se le... Pero ojo, el 4 no va solito. ¿Qué tengo que hacerle al 4? Elevarlo a la 2. Elevarlo a la 2, muy bien. Eso, entonces el radio se debe elevar a la 2. Entonces, termino aquí. 3,14 lo terminaré multiplicando por 4 o por cuánto? Por 3. Por 4 por 4. Por 16. Exacto, 4 por 4, 16. Entonces, ahora sí, conclusión. 3,14 por 16. 50,24. 50,24. Sí, señor. Entonces, el área de este círculo que tiene 4 metros de radio es 50,24 metros al cuadrado. ¿Listo? Entonces, recuerden siempre que en el círculo vamos a tener un valor constante que se llama pi y que tiene un valor de siempre de aproximadamente 3,14. ¿Listo? ¿Por qué digo aproximadamente? Porque es un decimal, es un número decimal que nunca se le terminan los decimales. ¿Listo? Los decimales que sigue aquí son infinitos. Sino que para poder trabajar en matemáticas se utiliza aproximadamente este valor, 3,14. ¿Listo? Es lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como truncamiento. ¿Sí se acuerdan? Lo vimos en matemáticas, ¿no? Sí, profe. Bueno, listo, chicos. Entonces, esto es lo que encontraron en la actividad de la semana pasada. Lo de esta semana van a encontrar estos 5 ejercicios súper fáciles, ¿sí o no? ¿Qué figura es la A? Un triángulo. Entonces voy a la guía de la semana pasada y me acuerdo de la fórmula del triángulo. ¿Listo? Profe, se le olvidó una cosita. ¿Qué? Hacernos un El rombo. cuadrado. Lo hice. No, aquí no está. No es En la actividad. cuadrado, no hay. Sí, en la actividad no está. No importa, entonces que lo conozcan, ¿listo? No pasa nada. Bueno, ¿qué figura es la B? Un triángulo. Trapecio. Un travieso.
Paralelogramo. ¿Cómo, profe? Un paralelogramo. Miremoslo aquí, mírenlo. Paralelogramo es lo que está patas arriba. Está de pie, exacto, por decirlo así. Ya me doy cuenta. Y Paralelogramo. también, correcto. Para La E, un Círculo. círculo. Y la E, un triangulito. listo chicos, miren, 5 ejercicios fáciles, sencillos. ¿Listo? Ay,